Salió ayer desde Miami el noveno vuelo con deportados a Cuba, de lo que va del 2025. Salieron 136 cubanos en ese vuelo. 125 de ellos son hombres, 11 mujeres. Al llegar a la isla, 4 de ellos fueron arrestados por el régimen cubano, al parecer porque tenían hechos delictivos pendientes antes de salir del país, según la versión oficial del régimen cubano. En ese mismo vuelo salió hacia Cuba la jueza Melody González, quien había pedido asilo en los Estados Unidos, llevaba 484 días detenidas por las autoridades de inmigración, le negaron su solicitud de asilo, fue rechazada por un juez, terminó todo su camino legal en los Estados Unidos y las autoridades decidieron deportarla. Recuerden que la jueza había participado en varios de los juicios de jóvenes del 11 de julio, que protestaron el 11 de julio. Había un rechazo mayoritario en el exilio cubano sobre su permanencia en los Estados Unidos. Habían varias peticiones para que fuera deportada a la isla y no se le otorgara ese asilo. Finalmente las autoridades de Estados Unidos, primero la Corte decidió que no tenía un caso de asilo que meritaba que se le autorizara a permanecer en el país. Fallaron en contra de ella y las autoridades estadounidenses ejecutaron esa orden de deportación y finalmente la enviaron a la isla ayer. En el caso del resto de los cubanos, no ha identificado los nombres de las personas que fueron enviadas a Cuba. Estados Unidos no revela esa información y el caso de Cuba tampoco da nombres de las personas, pero sí sabemos la cantidad, son 136. Lo que sí hemos visto en los últimos vuelos de deportación, que recuerden que cada jueves, último jueves de cada mes, sale un vuelo hacia Cuba. Con anterioridad, varios miembros del gabinete del presidente Trump y del anterior también presidente Biden habían hablado de aumentar esa frecuencia de vuelos. Se hablaba de realizar al menos 2 vuelos al mes. Eso no ha sucedido. Se mantiene un solo vuelo mensual hacia la isla. Pero lo que sí hemos visto en comparación a lo que estábamos viendo el año anterior, donde estaba todavía el presidente Biden, es que han aumentado la cantidad de personas en los vuelos. En los últimos vuelos del año pasado iban 40 personas, 50 personas, cubanos. En los últimos hemos visto más de 120, 130, 136 en este caso. En el pasado fueron alrededor de 120. Es decir, que hemos visto un aumento de la cantidad de personas que van en los vuelos y esto va a la par con el incremento que hemos visto en las detenciones y a la hora de ejecutar estas órdenes de deportación. Hemos visto algunos casos de personas que tenían ya una orden de deportación, por ejemplo, una I-220B, y los están citando a la oficina de ICE, ahí son detenidos y después enviados de regreso a Cuba. Es decir, si tienes una orden final de deportación, lo más probable es que el gobierno de los Estados Unidos ejecute tan pronto como pueda esa orden, a menos que Cuba no te acepte, que hemos visto también varios casos de que Cuba no acepta a esas personas. Recuerden que Cuba está en la lista de países recalcitrantes del Departamento de Estado, que quiere decir que no aceptan a todos sus nacionales con orden de deportación. Pero en esos casos, el gobierno de Estados Unidos está buscando terceros países para enviar a esas personas. Por lo general son personas que tienen delitos graves o un historial criminal muy, muy alto, muy largo. Y entonces son enviados a terceros países. Entre los países están países en África. Hemos visto algunos cubanos que han sido enviados a África. Hay otros cubanos que han sido enviados también a México. Por ejemplo, deportaron hace muy poco al cubano que había estado preso en los Estados Unidos por más de 20 años, que fue uno de los que fue el que secuestró un avión en la Isla de la Juventud para llegar a los Estados Unidos. Cuando llegó a Estados Unidos, obviamente fue arrestado, fue condenado y pasó 20 años en la cárcel, o más de 20 años, y tenía obviamente una orden final de deportación. No lo habían enviado a Cuba porque tenía un paro, creo, a la deportación para Cuba, porque Cuba no lo aceptaba, y finalmente fue enviado a México. Fue enviado hace unos días, fue enviado en un vuelo hacia México por convenios que tiene Estados Unidos con varios países en la región y también en otros continentes. Y están aumentando. Creo que el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, habló de que están tratando de llegar a acuerdos con más países para llevar a esos deportados que sus países de origen no lo aceptan, como es el caso de Cuba. Pero lo que sí, sabemos que estos vuelos de deportación continúan y podría ser que aumenten en algún momento. La administración de Trump está presionando muchísimo. De hecho, Cuba está en el travel ban.
una de las razones por las que Cuba está en el travel ban de manera parcial es porque no acepta a sus deportados, a todos sus deportados. Acepta a algunos, pero no a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.